Hoy alabamos una vez más a nuestro Dios, exaltamos su nombre y engrandecemos a ese Cristo que es el que llevó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, llevó todas nuestras maldades, nuestras transgresiones. Solamente Él fue llevando cada una de nuestras cargas, cada una de nuestras maldiciones y de nuestras iniquidades. Él lo llevó para que nosotros fuéramos libres. Mismo Señor Jesús abrió y leyó ante todos este pasaje que hoy nos toca, nos corresponde, y es el capítulo 61 del libro de Isaías, y él leyó allí haciendo alusión de sí mismo, ¿verdad? Y él decía, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán sobre doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocaustos. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza de todas las naciones. Muchas personas, muchos hermanos evangélicos tienen años en el Evangelio y dicen hasta el día de hoy, por ejemplo, no, hermano, es que yo no sé qué propósito tengo, yo no sé para qué me ha llamado el Señor, yo no tengo, de verdad, no sé cuál es mi ministerio, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el propósito. Y ahí pasan la vida, pasan 10 años, 20, 30 años, 40 años en el Evangelio y todavía no saben cuál es el propósito. Las iglesias se llenan las congregaciones, se llenan los domingos y ahí está esa cantidad de gente que no sabe cuál es el propósito que tiene. Pues déjenme decirle que el propósito que nosotros tenemos está plasmado aquí, en este pasaje. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros con el propósito de ungirnos y nos ha ungido el Señor, nos unge y nos envía a predicar las buenas nuevas. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio, amado hermano? ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio y cuántos hijos espirituales tiene usted?
¿Cuánto? Porque dice que no tiene propósito si nosotros tenemos un propósito, el propósito de predicar las buenas nuevas de salvación, de llevar el mensaje a los abatidos, de llevar a atender a los que están heridos. Si nosotros vemos un hermano herido, un hermano que tiene sufrimiento, que está pasando por situaciones, y entonces decimos, bueno, ¿y por qué no ora, mira, por él mismo y anda predicando por allí, entonces no puede sanarse a sí mismo? Y nosotros, en vez de curar al hermano, lo herimos más, lo maltratamos más, le hacemos más daño, porque somos finos, finos para criticar, finos para hablar del hermano que está allí, finos para decir y hablar de los pastores, de los ministros, de los que están allí, que son seres humanos. O sea, esos pastores sufren, esos ministros que están sirviendo, esos hermanos que están sirviendo en la iglesia sufren, pero nosotros allí sentados que no entendemos, o sea, estoy hablando en sentido general y me incluyo yo porque yo en algún momento también estuve así, ¿verdad? Nos sentamos allí, yo ahí en el banco a ver y a criticar a los que estaban allá. Y qué culto tan terrible, ay, de verdad. No se sintió la presencia del Señor. ¿Cómo se va a sentir la presencia del Señor en el culto si usted no lleva un corazón de verdad dispuesto a recibir del Señor? Porque si usted lleva un corazón dispuesto a recibir del Señor y usted va al culto y de pronto a lo mejor el predicador no no llevaba, no estaba bien con el Señor y no pudo transmitir nada, pero a lo mejor la persona que lo recibió y le dijo, Dios te bendiga, amado hermano, ahí en la puerta le ministró, y usted recibió la palabra del Señor. Entonces, ahí pasamos el tiempo, no, yo no tengo propósito, ay, yo estoy esperando al profeta, a la profeta que me venga a decir qué propósito soy, si soy pastor, si soy ministro, si soy apóstol. Y si viene un pastor, que un profeta, y pase adelante, pasen y venga acá, y el Señor te ha enviado a las naciones y vas para las naciones y vas a ser un apóstol, entonces usted se cree el asunto y se vuelve como un patiquín ay, yo soy apóstol, el Señor me ungió apóstol, pero sea apóstol. El apóstol es un enviado, una persona trabajada que va de lugar en lugar, fundando iglesias, sufriendo, padeciendo. Vean cómo fue el apóstol Pablo, cómo llegó a ser el apóstol Pablo. El enviado del Señor, ahí perseguido, golpeado, llevando todo tipo de roncha para llevar y fundar y llevar iglesias por todas partes. Eso es ser apóstol. Pero nosotros queremos ser un apóstol maravilloso. Ay, la apóstola Ana Victoria, el apóstol no sé qué, la profeta esto. No, que lo anden cargando a uno como por esto, por aquello. Eso no es así. Entonces, eso es el propósito que quiere. Cuando el Señor dice, Él nos ha mandado a llevar las buenas nuevas, a vendar, a atender a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Oye, hay otra vez la hermanita con el mismo ronche, que está herida, que está sufriendo, con la misma lloradera, con las mismas cosas. ¿Sería el Señor que se cansa así? Porque cuando usted está pasando por situaciones duras y llora y le llora al Señor, ¿el Señor se cansa de eso? No, el Señor no se cansa de que nosotros vayamos allá y nuevamente hasta que seamos realmente sanos, seamos transformados y el Señor trata con nuestras vidas hasta que llegamos al punto en que ya estamos sanos y podemos ayudar a otros. Ahora bien, dice que nos llama a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, que han de ser libres, que han de ser libres de donde están, sacándolos de lugares de cautiverio. Nosotros somos llamados a eso, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Tenemos que ser esos portadores de voz. Nosotros tenemos que proclamar, estamos comenzando el año 2023 y proclamar el año de la buena voluntad
de Dios. Este año 2023 es el año de la buena voluntad de Dios. ¿Por qué es el año de la buena voluntad de Dios? Porque en este año vamos a ver la gracia de Dios reflejada en nuestras vidas y la gracia de Dios manifestada en aquellas personas que Dios tiene misericordia, que piden delante del Señor que tenga misericordia y la gracia de Dios se va a manifestar sobre ellos. Pero también es el año, el tiempo de la venganza del Señor. Es el tiempo en que vamos también a ver cómo la justicia de Dios se hace manifiesta para los perversos, para los malos. Y no estoy hablando del año 2023 como el año 2023, porque en el tiempo del Señor no es el mismo tiempo nuestro, pero sí es el tiempo en que nosotros vamos a ver tanto la gracia de Dios como la justicia de Dios. Las dos cosas simultáneamente, darle a cada quien su justa paga o su justa recompensa. El Señor es así y su manifestación se va a ver y nosotros somos llamados a eso. ¿Cuántas veces les voy a decir yo, y no me voy a cansar de decírselos, que nosotros somos, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y por, cons- por consecuencia, no por, por lógica, al ser cuerpo de Cristo, somos Cristo. El Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Él. Es que una cabeza no anda descabezada. El Señor Jesucristo no anda descabezado. Nosotros somos su cuerpo y como somos su cuerpo, somos Él. Somos Él. O así seamos una celulita cualquiera pequeña, una función estamos cumpliendo en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y la función que estamos cumpliendo es la misma que el Señor tiene. O sea, cuando Él vino al mundo, Él vino a cumplir esa misión y cuando Él ascendió y dejó a la iglesia como parte de su cuerpo, aquí establecida en la tierra, y es la iglesia universal de Él, nosotros tenemos la misma función, el mismo ministerio que vino el Señor a hacer aquí es la extensión viva y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que proclamar ese año de la buena voluntad del Señor, ese año que además se manifiesta como la justicia de Dios y simultáneamente nosotros tenemos que traer consuelo a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque al manifestarse la justicia de Dios, el corte de la espada, ¿verdad? El de la espada va con todo y por supuesto la justicia de Dios se manifiesta con muerte y cuando se manifiesta con muerte va a haber muchos enlutados, demasiados enlutados. Entonces nosotros con el del Señor, el Espíritu del Señor en nosotros, el Espíritu Santo, que se llama Consolador, nosotros transmitimos ese consuelo de Dios a través de nuestras vidas. Nos ha llamado el Señor a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo. Y aquí hacemos énfasis en esto del óleo de gozo. ¿Qué es el óleo de gozo? El óleo de gozo es ese aceite del Señor que es que en medio de la tristeza, del dolor, viene a ser como un bálsamo y que trae alegría. Que una persona deprimida, una persona sufrida, cuando ve que una persona llena del poder del Señor, que un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Él, que es de verdad obediente, que su vida está entregada a Él, cuando esa persona llega a ese lugar donde hay tristeza, entonces esa persona transmite ese óleo de gozo, esa alegría,
ese gozo de la salvación del Señor. Entonces, ese óleo de gozo debe ser el reflejo en nuestras vidas. La persona tiene que notar que Dios está en nosotros, porque a donde hay tristeza, en la presencia de un cristiano verdadero, del pueblo de Dios, del remanente, hay gozo. Hay gozo, no importa lo que esté pasando, pasando situaciones difíciles, pasando situaciones adversas, Él va a transmitir el gozo de la salvación de nuestro Señor. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. Es que cubre uno de los propósitos que tenemos nosotros como iglesia del Señor, como remanente de Dios, es llevar y transmitir ese manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y hablamos de angustia, porque cuando notamos las situaciones que se sobrevienen sobre Venezuela, que se sobrevienen sobre las naciones, trae una sensación de angustia, de desesperación, cuando se escuchan las noticias, lo que se escucha, cosas que afligen y vienen cargadas de los angustiadores, pero nosotros estamos llamados a traer un manto de alegría. Es como que la persona está desnuda en medio de esa desesperación, de esa angustia, y nosotros vamos con un manto y lo cubrimos. Ese manto no es cualquier manto, es un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. ¿Y cómo el Señor nos llama a nosotros en el Salmo 1? Somos como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nosotros estamos plantados junto a corrientes de agua. Esas aguas son aguas de justicia. Así que somos árboles de justicia, llamados árboles de justicia. Es que el fruto que da ese árbol es justicia, que le damos a cada quien lo justo, que no le cortamos nada, no le damos a unos más que a otros, sino que a todos le damos lo justo, lo que merece la persona, le damos lo justo, ¿verdad? Hacemos justicia, pero ¿por qué hacemos justicia? Porque el Dios de justicia está en nosotros, porque no vamos a hablar mal del otro sin que nosotros tengamos los argumentos claros de que esa persona está actuando así y uno dice, esto es así. Que como decimos en la gente, los planificadores, usted no puede dar un diagnóstico subjetivo o hablar subjetivamente. No, hablar subjetivamente es hablar con unos prejuicios extraños, simplemente porque se me ocurrió a mí y calculo que es así, sino que cuando se habla porque que es así. Como dicen en el llano, yo digo que el burro es blanco porque tengo los pelos en la mano, o negro porque tengo los pelos en la mano. O sea, es que yo sé que es así porque es así. Pero ¿cómo yo sé que algo es así? Porque yo tengo mis argumentos y mis prejuicios como Ana Victoria. No, porque el Espíritu Santo me hace ver cómo es. No lo hago porque yo como lo escucho con mis oídos humanos, sino porque escucho con el oído espiritual, porque lo veo no con los ojos humanos, sino con los ojos espirituales. Y entonces el Espíritu mío que está conectado con el Espíritu de Dios, que hay una conexión de corazón a corazón, que el Espíritu mío está conectado con ese Espíritu de Dios y siente lo mismo, ve lo mismo y arguyo según lo que Él me dice, entonces doy un juicio conforme a eso. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos como esos árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, no para la gloria mía, no para que la gente diga,
ay, la profeta, Ana Victoria, porque la gente dice, y empiezan a decir, la profetiza y eso, y hablan, ay, el pastor tal, el apóstol tal, y a uno le gusta, ¿sabe? Eso es verdad. Es que a uno le gusta escuchar así la broma, las adulaciones, eso, qué tal, porque allí está esos sentimientos que llegan. Uno tiene que luchar con eso y contrarrestar eso y poner al enemigo en su lugar. La gloria no es de Ana Victoria, la gloria es del Señor. La gloria no es del apóstol, ni del pastor, ni del ministro tal o del ministro tal. No, la gloria es del Señor. Quien obra es el Espíritu Santo, quien hace que las cosas funcionen y la palabra llega al corazón es el Espíritu Santo. No la verborrea la palabra de día que uno tiene, sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor nos llama plantío suyo, o sea, somos su producción, la producción del Señor para la gloria de Él, no la gloria de nosotros. Reedificaremos las ruinas antiguas y levantaremos asolamientos, esos asolamientos que antes de esas ciudades, de esos lugares que antes fueron un sitio de renombre, que ahora quedaron arruinados. A eso nos ha llamado el Señor, a reedificar lo que antes fue que estuvo construido y luego fue destruido. Nosotros somos llamados a eso. Matrimonios destruidos, hogares destruidos. El Señor nos ha llamado a ser restauradores, reconstructores de eso. Y para eso hay que simplemente dejarse llevar por el Espíritu del Señor. Cuando decimos el Espíritu de Dios está sobre mí. Y es cuando el Señor nos cubre, es ese bautismo del Espíritu de Dios en nosotros, que no somos nosotros, sino nosotros cubiertos completamente. Cuando es bautizado en las aguas, ¿verdad? Todos somos bautizados, nos hunden en las aguas, nos quedamos, nos meten al agua y nos quedamos allí, morimos nosotros y vivimos para Cristo. Pero cuando viene el Espíritu del Señor sobre nosotros es algo similar. Nos cubren las aguas del Espíritu Santo y entonces ya no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Y son promesas maravillosas lo que el Señor nos da en este pasaje y especialmente cuando nosotros nos sometemos a Él, nos sumergimos en ese espíritu. Y dice el Señor que extranjeros apacentarán nuestras ovejas y los extraños serán nuestros labradores de nuestras viñas, de nuestros campos. Ellos van a labrar, o sea que gente que no conocemos, el Señor las traerá para que estén atendiendo las viñas, los lugares de trabajo nuestros, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Entonces, tenemos propósito o no tenemos propósito. El Señor nos ha llamado a ser sacerdotes de Él, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí ratifica el Señor cuál es el propósito que nosotros tenemos y nosotros seremos llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Entonces, amados hermanos, no son las tiras de el profeta, el apóstol, porque nos dijeron, porque vino un profeta y anunció que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer esto. No, es que eso está escrito. Escrito está que usted está llamado a ser sacerdote del Señor. Usted está llamada a ser sacerdotisa del Dios Altísimo. Usted está llamado a ser ministro del Dios viviente, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted está llamado a eso.
Pero cuando nosotros atendemos ese llamado, entonces la gracia del Señor viene sobre nuestras vidas, viene sobre nosotros, y entonces comeremos de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublime. Y entonces dice, bueno, hermano, por eso es que yo, como sirvo al Señor, tengo que estar en un carro último modelo del último año, y la bendición del Señor tiene que venir para mí. Yo tengo que vivir en la mejor casa y en la mejor cosa. Yo se lo digo que yo en un momento me cansé de ser profeta del desastre y empecé a predicar y a decir y hablar pura de las bendiciones y de la prosperidad y una parte de la profecía, porque Dios habla de la justicia, pero también habla de la gracia. Y yo dije, bueno, tú me llamaste, Dios, a ser profeta, y yo no estoy diciendo nada malo. Tú dijiste que va a venir un tiempo de bendición para Venezuela y que tú la vas a prosperar y todo eso. Ya yo dije de los juicios de Venezuela que venían las cosas malas, terribles, y ahora bueno, los hermanos me invitaban a la televisora a predicar y yo predicaba, pero pura prosperidad, y vienen tiempos buenos y este es el año y todo lo viene, pero no se puede ir ni un lado para otro. No puedo hablar puro de juicio, porque si hablo puro de juicio como que le quito la mitad a Dios, porque la otra faceta del Señor, de lo que Él es, de la esencia de lo que es que Él es tanto justicia como tanto es gracia. Entonces quería, entonces dije, ya no voy a predicar más juicio, ahora voy a predicar puras bendiciones, pura gracia, puras cosas buenas y listo. Y eso no es lo que es. Entonces, ahora muchos dicen, bueno, es que ahora yo, como soy ministro de Dios, yo pues merezco lo mejor, que me atiendan, que yo llegue a un hotel 5 estrellas, si es que voy a predicar para acá o para allá. ¿Qué es eso? Ni una cosa ni la otra. Si hay la bendición de que uno llega a un hotel, que los hermanos que invitaron a uno a predicar y lo llevan a un hotel, gracias, gloria a Dios. Pero si la situación es que uno va y es una casita muy humilde y sencilla de un hermano que abrió sus puertas para recibirnos, y hicieron, acomodaron su camita con todo amor, toda con toda humildad y sencillez y de corazón, y uno tiene que disfrutarlo con tanto amor igual. Entonces, ni una cosa ni la otra cosa. No podemos irnos para ningún extremo. Ahora, ¿qué vamos a comer de las riquezas de Dios? Pues eso es una añadidura. Dios nos llama ministros a servir. A servir significa que están aquellos en la cárcel, y no es agradable ir a una cárcel. Y ir a la cárcel y a dar, a proclamar esa libertad, a sacar a los cautivos de la cárcel. Eso no es agradable, y estamos hablando de que personas que están cautivas espiritualmente, que tienen arraigado su pasado en raíces de amarguras, en dolor, gente que uno no encuentra por dónde metérsele, y que ustedes y los pastores, y yo sé que hay muchos pastores que están escuchando este mensaje, que saben que siempre hay unas ovejas que están metidas en lío, y cada semana quieren una consulta con el pastor y a llorarle que el marido que la dejó de ese sinvergüenza hace 20 años, la dejó, y la mujer todavía allí, y todos los domingos con el mismo tema, y de repente que se le dañó la grifería, que no sé qué más, y todo es una lloradera para todo. Y uno dice, ¿cuándo es que me voy a liberar? Cuando escucha al hermanito, ya ni lo quiere escuchar. Pues resulta que si no estamos llenos del Señor y llenos del amor del Señor, entonces no vamos a poder hacer nada. Simplemente eso queda allí. Usted quedará sentado en ese banco para siempre y no cumplirá el propósito que el Señor lo ha llamado. El propósito que el Señor lo ha llamado a usted es este. Este es el propósito. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en el camino el Señor le va enseñando cómo es, y se van activando sus dones, y el ministerio se va activando en su momento. Todo el Señor lo va haciendo.
Ana Victoria que usted conoce hoy no es la misma Ana Victoria del año 2003 cuando el Señor empezó a darme las palabras proféticas, que nadie me quería por ninguna parte, que me sacaban de las iglesias y hablaban cualquier cantidad de peste. Bueno, todavía siguen hablando, pero por lo menos hay algunos que están atendiendo la palabra. Pero en aquel entonces no era lo mismo que hoy. Todo ha ido en un proceso, simplemente se llama obediencia. El Señor me ha llamado. ¿A qué le ha llamado el Señor? Pues aquí está, Isaías 61. ¿A qué te ha llamado el Señor hoy? Entonces, de ahí viene el tiempo, viene la recompensa. Después que nosotros obedecemos, después que nosotros atendemos la voz del Señor, es que empezamos a ver el fruto, empezamos a ver la añadidura. Mientras nosotros tenemos el disfrute de estar con el Señor, el momento de estar en su presencia, de hacer su voluntad, de pronto cuando decidimos hacer las cosas para el Señor, las cosas se pusieron peor. Por ejemplo, en mi caso fue así. A mí me iba muy bien. Yo me acuerdo que del 2000 para atrás, nosotros, mi familia, mi esposo y yo íbamos creciendo, unos muchachos jóvenes, 27 28 años, y nos iba el Señor prosperando y todo, económicamente íbamos cualquiera que nos proyectara, si nos proyectara, oye, estos cuando tengan unos 35 40 años, tendrán full riqueza en función de eso. En el año 2000 recuerdo claramente que yo decidí de frente, después decidí dejar la política, que yo estaba metida en la política y en mi carrera era lo máximo, la máxima, Ana Victoria. Yo tenía un propósito de vida, quería ser presidente de la República, un montón de cosas que yo me había planteado y por los vientos que iba, yo iba, pero finas hacia crecer en mi proyecto de vida que yo me había establecido y de repente el Señor me confronta y yo decido entregarle todo al Señor. Cuando yo le entregué todo al Señor empezamos a estar una ruina. En vez de que Dios empezara a bendecirme, las cosas empezaron peor, de mal en peor cada día y cada día más difícil las cosas. Cuanto más le servía al Señor, cuanto más le buscaba, peor era la situación económica y todo. ¿Ah? Cuando por fin el Señor me dice, bueno, ya veo que puedes ser fiel en esto, entonces creo que las cosas van a ir bien, ¡taf! Me enfermo. Y de allí en adelante las cosas, o sea, no fueron buenas. Entonces, muchos dicen, bueno, yo no quiero dedicarme al Señor porque entonces el Señor me va a pasar muchas cosas malas. ¿De qué le sirve a usted que usted le vaya bien aquí y en el cielo usted está mal? Aquí vamos a vivir 70 80 años, ¿cuánto más? Si usted tiene 50 años y va a vivir 80, lo que le quedan son 30. Y si va a vivir 70, lo que le quedan son 20. Entonces, déjeme decirle que es mejor que el Señor nos transforme aquí, que el Señor nos talle aquí, que el Señor haga con nosotros como Él quiere, transformar nuestro carácter, nuestra vida y llevarnos al punto perfecto cuando Él considere que ya estamos listos, entonces nos lleve delante de su presencia. Es mejor que lo haga aquí y no que nosotros estemos una eternidad mirando, ¿sabes? Porque Dios es justo y justo. No es lo mismo un siervo del Señor entregado con una búsqueda de Él, que le ame, que haga las cosas por amor, que le sirva por amor, que no le importe cualquier sacrificio por estar atendiendo a un quebrantado, a un cautivo, por estar ayudando a una persona con un espíritu afligido, por estar llevando ese manto de gozo, ese manto de alegría. No es lo mismo que una persona esté entregada al Señor a todo por ciento, el 100% de su vida, dándole todo por amor al Señor, que una persona que esté live mirando ahí el Facebook, mirando el Instagram, mirando el TikTok y chévere, ay, yo veo el mensaje, escucho aquí la cosa y bien, pero no doy ningún esfuerzo.
No es lo mismo. Esto que el Señor nos está diciendo es para todos. Y el Señor quiere un pueblo de verdad entregado, que le sirva, que no le importe lo que le pase, sino que sea un transmisor de la palabra, del mensaje, del año agradable del Señor, del tiempo de justicia de Él. El Señor quiere que nosotros seamos eso. Y si usted y yo no lo somos, entonces no espere recompensa en el cielo. No le espere, porque el Señor viene a darle a cada quien conforme a sus obras, conforme a lo que ha hecho. Y cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta al Señor. Y el Señor a unos les dará más y a otros les dará menos. Y a otros no les dará nada, sino que simplemente se salvaron y se salvaron. Y listo, se salvaron. Pero lo que usted haga aquí, hágalo con la convicción de que Dios está con usted. Y dice la palabra, porque yo soy Jehová, amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré de verdad, en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. El Señor aborrece el latrocinio. ¿Sabes lo que es el latrocinio? El latrocinio es robar, es hurtar, especialmente es el robar públicamente, lo que nosotros llamamos los corruptos, hacer corrupción. Muchos cristianos e incluso pastores se están moviendo en el ámbito político, se están moviendo allí y en ese ámbito político ellos no se dan cuenta, pero están haciendo obras de corrupción y el Señor lo aborrece profundamente. Aborrece al que hurta, aborrece el que dice, bueno, yo traigo una ofrenda, pero a los hermanos le hacen creer que es una ofrenda de verdad y una ofrenda que lleva hurto. O sea, ay hermano, aquí traigo mis diezmos y esos diezmos se están llevando, en vez de llevar el 10%, está llevando el 5, el 8%. En vez de estar llevando una ofrenda real, se están metiendo mentira y están haciendo las ofrendas de Ananía y de Zafira. Entonces, Dios aborrece el latrocinio, Dios aborrece los que roban, los hurtadores, y muchos de nosotros somos robadores. Le robamos al Señor, nos robamos los diezmos y las ofrendas. Esos diezmos y ofrendas nos los robamos. Y después dice, ay Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me va bien? Porque somos unos ladrones. Arrepintámonos de eso. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Quién quiere hacer pacto perpetuo? Con nosotros, el Dios eterno. ¿Por qué un pacto perpetuo? Porque es para siempre. Ese pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Qué es lo que usted más ama? No son sus hijos. No es su descendencia. Pues Dios no nos da una promesa para nosotros, nada más. El Señor promete para nuestros hijos de generación en generación. Su plan es eterno. Su plan es para bendecir a sus hijos. Su plan es para bendecir nuestros hijos. Su propósito es que si nosotros somos esos llamados, el Señor nos ha llamado y nosotros atendemos ese llamado y hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, cumplimos el propósito eterno, tenemos la certeza y la seguridad, la fidelidad de la palabra de Dios de que nuestra descendencia será conocida entre las naciones. Usted quiere que su hijo y su hija sea conocida en las naciones. Entonces hagamos lo que el Señor nos está diciendo y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Te conocen a ti, amado hermano, como linaje bendito del Señor? ¿O te conocen como la chismosa del barrio?
o como la hermana pendenciera, o como el hermano que, que bachaquero, o como el hermano que hace negocios raros en la iglesia y que anda haciendo unos negocios con los hermanos y luego deja a los hermanos allí debiéndole aquí o allá o tratando de manipular a los pastores o de cómo te conocen a ti, cómo te califican a ti. ¿Te conocen a ti como linaje bendito del Señor? ¿Te conocen a ti como eso? Que la gente diga, ese es un siervo del Señor, esa es una sierva del Señor. Sí, todos tenemos errores, todos fallamos, todos. No hay ningún pastor, ningún ministro, ningún profeta, ningún apóstol que no tenga problemas en el hogar, con la familia, con el otro, porque fallamos. Cada uno de nosotros tenemos nuestras fallas. ¿Sí? Y el Señor está tallándonos y nos sigue tallando. Y hoy el Señor me habló a través de una sierva y cosas que me dijo me han confrontado. Y ciertamente el Señor trata con Ana Victoria y tiene que tratar conmigo porque de verdad soy como una mula sin entendimiento a veces y se me van las cosas. Yo quiero ser buena, pero no lo soy. Y el Señor tiene que usar a otro para venirme a confrontar a mí. Y hoy también me usa a mí para confrontarlo a usted. Entonces, vamos a ver y a revisarnos, porque una de las características que el Señor quiere de su remanente es que a donde se pare la gente diga, este es un hijo de Dios, verdaderamente es un hijo de Dios, linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Y aquí hablamos del manto de gozo, del manto de justicia y hablamos de las vestiduras de la salvación, ¿verdad? Hablamos de que el Señor nos ha vestido con esas vestiduras, me rodeó del manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, nos viste de él, de unas vestiduras especiales, no son vestiduras de trabajo, todas sucias, todas de vestiduras raídas o algo así por el estilo, sino lo mejor, como a novio, como a novia ataviada con lo mejor, con lo más bonito. ¿Cuánto cuesta un vestido de novia? De esos que no sé cuántos, $1,000, $3,000. He escuchado de vestidos que han costado $25,000. La gente de esas muy ricas se ponen unos vestidos extravagantes, lo más rico para la boda. Entonces, esos, el Señor nos viste de eso. ¿Por qué? Porque somos su novia, su novia. Un día estaremos con las bodas del Cordero y esas bodas del Cordero se harán nosotros, la iglesia, somos su cuerpo, su novia, y estaremos allí casándonos con nuestro Señor. Dice, porque como la tierra produce su renuevo, cada vez que en aquellos pastos de Apure en el verano aquello se secaba, pero nada más caía una lluvia, empezaba a salir el renuevo, empezaba a salir a reverdecer esa sabana y a ponerse hermosa. Así como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar su justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Y cómo hace ver el Señor su justicia? A través de los hijos de justicia, que somos usted y yo. Oremos, amado hermano. Bendito Señor, en este momento vengo delante de tu presencia, una vez más reconociendo mis fallas y mis errores, porque sabes tú bien que las tenemos todas. Pero aquí nos humillamos, Señor, delante de ti. Nos humillamos porque sabemos, Señor, que te hemos fallado. Muchos de mis hermanos, Señor, hasta este momento no habían entendido cuál era su propósito, pero su propósito está escrito, escrito está. Tú no nos dejaste aquí sin ninguna instrucción. Desde antemano nos diste una misión, una gran comisión. Todos los días de nuestros días nos paramos con un propósito
y el propósito está escrito aquí. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu remanente a entender lo que somos y para qué hemos sido llamados. Porque hasta el último hálito de nuestras vidas, ese propósito está allí vigente. Sino solamente, Señor, cuando estemos delante de tu presencia, cesará este plan, este propósito aquí. Nosotros hemos sido llamados para esto. Ahora te pido, Señor, que tú ministres a tu pueblo, que tú obres, Señor, en el corazón de ellos. Se han abierto sus ojos, Señor, para entender y comprender, Señor, las cosas, para escuchar, Señor, la palabra y entenderla y ponerla por obra. I command of Isis element tu cones adversaries. Escucha, pueblo, ahora te digo. You sin understand come in the fair abyss of the ocean. She can understand herself. Es a ti a quien te he llamado. Abusón de feos y crimen. Es a ti a quien he llamado a ser amén, a ser usados, instrumento de justicia. Porque donde reina la injusticia, se hace ver la justicia mía. A través de los justos. Porque yo les he llamado justos. Understanding faith. No solamente porque han sido justificados por mí, sino porque mi justicia está en ustedes. You command the fear and the cause. Porque muchos de ustedes son ejemplos, tienen gusto, tienen empresas, emprendimientos y trabajan con otros. Y tienen personas que le trabajan a ustedes. Pero han venido fallándoles con la paga. You command the fund fast. You are the shore. Y cada obrero es digno de su salario. You become the fund su care. Buscan la manera de evadir el pago completo que le deben dar a los obreros. You think, y ustedes le están, que cenando, cortando, you solo su justa paga. Ustedes están dejando de darle honra a quien deben darle honra. Eso es injusticia. Ustedes, hoy le hablo a aquellos que hablan de sus suegras, que hablan de sus suegros. Están deshonrándoles. ¿Eso es justicia? Y ellos dicen, ay, eso que es evangélica. Están ¿están disciplinando correctamente a sus hijos? No le están disciplinando. Como debe ser. No les he enseñado. Cómo enseñar y cómo disciplinar a sus hijos. Están siendo injustos con ellos. Yo no soy injusto, pues sí eres injusto. Porque sí, porque tú le quieres dar todo lo que necesitan. Pero te olvidas que ellos necesitan disciplina también. Disciplínalos. Porque luego ellos tendrán consecuencias y tú serás culpable.
Dice Cain, porque fuiste injusto, un padre injusto. You should, I meant decir, una madre injusta. Oh, but then you come in the farm and you come and the food come and you see the ain. Lima amos shorment come. A los ojos, hay descanso. A de comer su así que ajame. Yo jaime de ser. Yo amén. Ustedes tienen que ministrar justicia. Yo soy mi fe y es han. Amén. Dale a cada quien justo, justo. Amén de Fahem. Yo comen. You coges. Y amén de force. Y deje ver. Y movidos por el amor, ministrar gracia, justicia y gracia. Shining on the face and the grass. Dijo, así que arrepentíos y convertíos, que mi tiempo está cerca. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz del Altísimo sea con todos ustedes.